Ya voy a poner a ver. Que cuando pasaba lo que se bloqueaba el mail, entonces uno tenía que ir a hablar presencial a la U, pero no se puede. Claro, alguien tendría que acordarte con alguien para que mande otro correo. Oh, qué mal. Qué mal, qué mal. O manden un correo a un profesor, como algún profesor que tú caches como que... Por ejemplo, yo por lo menos en el primer semestre tuve problemas con horario y un montón de cosas, y al final no fue alguien de la U como que me lo resolvió, fue un profe. Bueno, un profe de la U, pero ¿saben a qué me refiero? Entonces, claro, a ver, yo mandé, pero me pide accesar a una cosa con mi usuario. Sí, o sea, me imagino a qué te refieres. No sé, yo hablaría más con un profe, porque los profes en realidad han visto todo. Los profes han visto de todo. Ellos han vivido absolutamente todo. Entonces, a uno que confíe mucho, yo le preguntaría. Porque yo, honestamente, yo soy nulo, lo cacho. Ya, entonces vamos a hacer el ejercicio. Empecemos con el ejercicio. El ejercicio dice... Ta, ta, ta. Lo tengo. Ya. Para X... Tan rojo. Ya. Para X perteneciente a menos 3,3 se define la función f de x igual 2x partido en x menos 3, ¿ya? Ya, primero que nada, determinar si f es par o impar, ¿ya? Ya. ¿Cómo hacemos esto? Primero tengo que recordar lo que significa que una función sea par, impar, ¿ya? Una función par es una función tal que f de x es igual a f de menos x, ¿ya? Es como una función que se va a comer el signo, ¿ya? Por ejemplo, x cuadrado. Si uno pone x cuadrado, te da x cuadrado, y si uno pone menos x a x cuadrado, te da x cuadrado igual. Entonces es una función par, que se come el signo, ¿ya? Y la función impar, es una función tal que menos f de x es igual a f de menos x. Esta es una función donde uno puede como sacar el signo, ¿ya? Uno puede sacar el signo de afuera. Por ejemplo, x cubo. Si yo a x cubo le meto x igual menos x, le pongo menos x, me quedaría menos x al cubo, o sea, me quedaría menos x al cubo y eso es menos x al cubo. No sé si me expliqué bien. Si tengo esto, eso es igual a esto. Entonces como que saqué el signo para afuera, ¿ya? Que eso sirve caleta. Ya, entonces eso es una función par impar. Ya, eso es más que nada. Ya, para verificar en realidad solamente hay que ver cada uno de estos elementos. ¿Sí? Si se dan cuenta tenemos en realidad eh, tres elementos, se podría decir, que sería f de x, f de menos x y menos f de x. ¿Ya? Entonces tenemos que ver cuál es cada uno de esos elementos. ¿Ya? Por ejemplo, menos f de x, en este caso sería menos 2x partido en valor absoluto de x menos 3, ¿cierto? F de menos x es igual a 2 por menos x partido en menos x menos 3, ¿ya? Y bueno, f de x ya lo tenemos acá arriba, ¿cierto? Entonces podemos ver que esto, f de menos x, si resolvemos un poco nos va a dar esto. 2x, el valor absoluto se come el negativo, ¿cierto? Entonces esto nos va a dar el valor absoluto de x menos 3. Y nos damos cuenta que estas dos cosas en realidad son iguales, ¿cierto? Son iguales estas dos cosas, ¿cierto? Por lo tanto, y esto es igual a f de menos x, por lo tanto, f es impar, ¿ya? Impar. Que sea impar nos sirve en realidad, nos sirve caleta, ¿ya? Que sea par impar nos sirve un montón para poder estudiar el dominio recorrido de una función, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, no sé si saben cómo se ve una función impar, ¿ya? Voy a borrar esto. Esto es más fácil, ¿ya? Entonces tenemos que f es impar, ¿ya? Bueno, en una función impar la gracia es que tiene como una forma especial, una función impar, ¿ya? Hay una función que es par impar, que es el cero. Cero es la única función par impar. Así que si sacamos el cero, si no lo consideramos,
una función impar en realidad va a tener como siempre esta forma. Va a ser una función donde la rama de arriba va a ser la rama abajo, pero como con espejito con respecto al centro. ¿Ya? Entonces, podemos decir que el recorrido, por ejemplo, si en el recorrido de un intervalo que haya de 0 hasta un valor A, ¿ya? El recorrido de f, ay, soy malísimo escribiendo esto. El recorrido de f en este intervalo, ¿ya? El recorrido de f que va de 0 hasta A, ¿ya? Va a ser un intervalo, ¿ya? Va a ser un recorrido, va a ser un conjunto. Va a ser un conjunto A. Y el recorrido es de 0, bueno, de menos A hasta 0, va a ser el mismo conjunto A, pero para abajo, va a ser como negativo, ¿ya? Esta notación está muy mal hecha, ¿ya? Pero espero que me entiendan. ¿Se entiende a qué me estoy refiriendo? Como que el recorrido va a ser el mismo recorrido, pero con los signos cambiados, ¿ya? Toda función impar va a tener el mismo recorrido, pero, por ejemplo, no sé, la función x cubo, ¿ya? X cubo, el recorrido en la parte positiva va a ser los reales positivos, ¿cierto? Y en la parte negativa van a ser los reales negativos, ¿ya? Entonces, esto sirve un montón veces para impar una función, ¿ya? De hecho, lo vamos a usar ahora en la siguiente parte del ejercicio. La siguiente parte del ejercicio nos dice demostrar si f es creciente o decreciente, o no es monótono. Monótono significa que sea creciente o decreciente en todo el intervalo, ¿ya? En todo el dominio. Entonces tengo que demostrar esto. Para hacer esto, lo que nosotros tenemos que probar, por ejemplo, es que necesitemos, a ver, ¿cómo le digo? Si tenemos un A mayor que B, ¿ya? Entonces, si tenemos una mayor que B, que sea creciente, significa que f de A es mayor a f de B, y que sea decreciente, significa que f de A es menor a f de B. ¿Ya? Esa es la definición de creciente y decreciente. ¿Ok? Entonces, lo que yo hago para poder resolver esto es en realidad estudiar esta función. F de A menos f de B. ¿Ya? Si f de A menos f de B es menor que 0, implicaría que estamos en este caso. Y f sería decreciente. Si f de A menos f de B es mayor que 0, estaríamos en este caso. Por lo tanto, f sería creciente. Entonces, lo que hay que hacer en realidad es estudiar el signo de esta cuestión. ¿Cierto? Es lo único que hay que hacer. Estudiar el signo de f de A menos f de B. ¿Ya? Entonces vamos a volver al caso de nuestra función. ¿Ok? Tenemos que f de x era 2x partido por el absoluto de x menos 3. ¿Sí? Y vamos a definir, supongamos, a mayor que b, a y b pertenecientes al intervalo de menos 3,3, ya que es el dominio. ¿Ok? De hecho, vamos a hacer otra cosa incluso. Vamos a tomar el intervalo positivo nomás. Porque como hay un valor absoluto, eso nos podría como entorpecer. Entonces vamos a tomar solamente el intervalo positivo. ¿Ok? Hacer A mayor que B. De hecho, va a ser todo una sola notación. Así. Se ve que A y B están entre 3 y 0. ¿Ya? De hecho, podría poner mayor o igual a 0. ¿Ya? Y A es mayor que B. Eso es lo que queremos ver. Entonces vamos a plantear f de A menos f de B. F de A menos f de B. Esto es igual a 2A partido en valor absoluto de A menos 3 menos 2B partido en valor absoluto de B menos 3. ¿Ok? Esta expresión, si nosotros notamos que como A y B son positivos, porque son mayor que 0, bueno, mayor o igual a 0, tenemos que valor absoluto de A es A y valor absoluto de B es B, ¿cierto? Entonces, podemos reescribir esto como 2A menos
2b partido en a menos 3 partido en b menos 3. ¿Ok? Ya. Ahora, voy a borrar acá arriba. Yo voy a hacer así más fácil. Borrar la hoja. Siento que borrar la hoja es más rápido. Siento que como que uno pierde... Bueno, también cuando hablo así solito también pierdo un poco de tiempo. Pero se entiende. Ya, entonces, 2a partido en a menos 3 menos 2b partido en b menos 3. ¿Ya? Recuerden que a es mayor que b. Ya, entonces, multiplicamos por el multiplicamos cruzados, para poder dejar como un denominador, ¿ya? Notamos que a y b, a distinto de 3 y b distinto de 3, ¿sí? Notamos eso, porque en realidad dijimos al principio que a, dijimos esto. Entonces ambos son más chicos que 3, entonces son diferentes de 3, ¿ok? Entonces puedo multiplicar por eso y nos quedaría 2a factor de b menos 3 menos 2b factor de a menos 3. Y esto partido en a menos 3, b menos 3, ¿ya? Tengo que borrar eso. Entonces la vamos a desarrollar acá arriba. Y vamos a tener 2ab menos 6a menos 2ab más 6b, ¿cierto? Y esto es partido en a menos 3, b menos 3. Y agrupando esto nos quedaría, estos dos se van, ¿cierto? Y nos quedaría, a ver, siento que me comí algo. Un segundo. Siento que tuve un error acá. A ver. 6A. Menos 6A más 6, claro, sí. Ya. No sé por qué veía que el A y el B eran el mismo. Y dije, esto se va a ir a 0. Ya, entonces me queda 6B menos 6A partido en A menos 3, B menos 3. ¿Ya? Y nosotros queremos ver si esto es positivo o negativo, como dijimos antes, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, lo que vemos acá, ya, todo esto está en el ejercicio, ¿ok? Esto no es nuevecito, esto está en el ejercicio. ¿Ya? Entonces, de acá vamos a hacer la tabla de signos. ¿Ya? Vemos que los puntos críticos, bueno, en realidad ni siquiera hay que ver puntos críticos acá, porque nosotros sabemos más o menos cómo son A y B. ¿Ya? Claro, vamos a hacer puntos críticos. ¿Ya? Bueno, en realidad sí, el 3 es un punto crítico, disculpen. ¿Ya? Yo tengo que hacer el intervalo que nos dieron, que sería desde el 0, de 0 a infinito, o sea, de 0 hasta 3, perdón. De 0, voy a tomar el 0, voy a tomar de 0 hasta 3, y el 3 no lo tomo porque el 3 no está en el intervalo, ¿ok? Entonces vamos a ver el signo de 6b menos 6a. Espera. Estoy hablando pura escasez de pescado. Estoy hablando pura escasez de pescado, disculpen. Que A y B en realidad no hay ninguna cosa para variar, entonces no depende de nada. Disculpen. ¿Ya? Ya, acá nosotros notamos que como de acá 6b menos 6a, ya que a es mayor que b, esto sería menor que 0, ¿cierto? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Ya, bien. Y nosotros vemos que a menos 3, como a es menor que 3, efectivamente, porque nosotros dijimos que a menor que 3, mayor que b, mayor que 0, ¿cierto? Entonces, a es menor que 3, por lo tanto, esto es menor que 0, ¿ya? Y de la misma forma, nosotros vemos que b menos 3, como b es menor que 3, esto también es menor que 0, ¿cierto? Por lo tanto, esto es negativo, esto es negativo y esto es negativo, y eso implica que esto es negativo, ¿cierto? Porque son 3 negativos, ¿ya? Sí, lo va a grabar. Se está grabando y lo va a subir. Sí, no sé por qué también tengo que comprar una conexión yo, disculpen. Ya, la pauta no sé si la puedo mandar hoy día, porque en realidad estaba como... Me mandaron como hoy día la guía.
Entonces, la voy a ver si la voy a hacer esta noche, ¿ya? Para ver si la puedo mandar mañana. Tengo la pauta como que hicieron, pero siento que algunos ejercicios como que no están muy bien explicados, entonces siento que la puedo mandar una pauta, ¿ya? Entonces, esto implica que esto es negativo, ¿cierto? Y nosotros habíamos dicho que esto era f de A menos f de B, ¿cierto? Y esto es negativo entonces, por lo tanto, f es decreciente, ¿ya? Porque A era mayor que B. Como A mayor que B implica que f de A menor f de B, o sea, f de A menos f de B es menor que 0, entonces f es decreciente, ¿ya? ¿Se entendió el desarrollo? ¿Ya? Lo importante es estudiar f de A menos f de B. Eso es el truco para ver crecimiento y decrecimiento, ¿ya? Ver si esto es mayor que 0 o menor que 0. ¿Ok? ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? Pero, ¿por qué dijiste que A-3 es menor que 0? Ya, es que nosotros dijimos al principio que A y B, habíamos dicho esto. Habíamos dicho que A mayor que B, ¿cierto? Sí. Pero también habíamos dicho que esto estaba en el intervalo positivo, que queríamos tener solamente la parte positiva. ¿Ok? Ah, verdad. Entonces hemos dicho que esto es mayor que 0, y como el dominio de la función era desde menos 3 hasta 3, y estamos tomando la parte positiva nomás, esto va a ser menor que 3. Entonces, como A menor que 3, si restamos 3 a ambos lados, nos quedaría A menos 3 menor que 0. ¿Cierto? Sí, ya ves. Entonces, por eso dijimos eso. Dale. Ya. Martín, ¿se entendió? ¿Qué cosa? Ya, perfecto. Ya, entonces, ahora que tenemos que esto es decreciente, vamos a hacer acá, vamos a hacer un trucazo, ¿ok? Esta función, de hecho, no solo probamos... A ver... Dame un segundo, para que pasó algo. Ya, ahora sí. Ya, disculpen. Ya. Y ahora sí. Ahora que vimos que esto es decreciente, ¿ya? Esta función va a ser así, ¿ya? ¿Ya? Esta función, tenemos la parte positiva solamente, ¿cierto? Y esta función es así, por ejemplo, ¿ya? No importa cómo sea, pero siempre va a tener que... Ay, de hecho lo hice al revés. ¿Ya? Esta función siempre va a tener que estar decreciendo, va a tener que estar decreciendo, ¿ok? ¿Ok? ¿Y qué pasa? Esta función dijimos que era impar, ¿cierto? Dijimos que era impar, por lo tanto, en el lado izquierdo de la gráfica se va a tener que imitar cómo se comporta el lado derecho, pero como reflejado con respecto al eje X. Entonces esta función por el otro lado va a tener que ser obligatoriamente así. ¿Ya? Va a ser igual. ¿Ok? Entonces podemos decir, ¿ya? Dado que f es impar, como decir f es impar, ¿ya? Entonces podemos, o sea, yo diría directamente, como f es impar, se mantiene decreciente en el intervalo simétrico al anterior. A ver, si menos 2 me da positivo. ¿Cómo si menos 2 está positivo? ¿Cómo menos 2? No entiendo. A ver. Aquí igual menos 2. Sí, a positivo. Es que nosotros... O sea, sí da positivo esto, porque daría menos 4 arriba y abajo daría 2 menos 3, que sería menos 1. Entonces sería 4.
Ya. Igual, encuentro que esto que estoy diciendo igual es como en rosa, así que mejor lo voy a explicar como con álgebra, ¿no? Ya que igual se queda mejor. Ya. Ya, nosotros dijimos, nosotros habíamos dicho esto. No, tranquilo, tranquilo. Nosotros habíamos dicho A mayor que B. ¿Ya? Entonces la vamos a mostrar con menos A y menos B. Si multiplicamos por menos 1 en ambos lados, nos quedaría menos A menor que menos B. ¿Cierto? Nosotros tenemos la siguiente igualdad. Nosotros la probamos, nosotros probamos esto, ¿cierto? F de A menor F de B, ¿cierto? Dado esto. ¿Ya? Entonces recabemos F de A y F de B y F de B por menos F de A y menos F de B, ¿ya? Nosotros sabemos que F de menos A es igual a menos F de A, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer en realidad es multiplicar esto por menos 1. Uy, por menos, ¿ya? Por menos 1 y cambiar la desigualdad, ¿cierto? Y nos quedaría esto, nos quedaría menos F de A menos F de B, ¿cierto? ¿Se entiende hasta ahora? Y por imparidad sabemos esto. Bueno, no ni siquiera con A, sabemos con X. Pero cualquier número. F de X menos F de X es esto. ¿Ya? Entonces podemos pasar desde acá hasta acá, ¿cierto? Y quedaríamos con F de A, F de menos A, menor que F de menos B. ¿Ya? Y como dijimos que menos B es mayor que menos A, esto implicaría que F de menos, bueno, que F de menos B menor que F de menos A. Entonces, si yo meto un número más grande, me va a dar un número más chico que si me tiene un número más chico. Siento que me estoy enterando mucho, pero ¿se entiende a qué me refiero acá? Como que podemos usar la imparidad para probar que el crecimiento se mantiene en el intervalo para el otro lado. ¿Ya? ¿Se entiende? Ujú. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí. Sí, igual es como que me enredé un poco. Ya. Es que lo que hacemos es esto. Nosotros, como dijimos que es impar, nosotros sabemos esto, ¿cierto? Que dado A mayor que B, F de A es menor que F de B, porque nosotros demostramos que era decreciente, ¿ya? Para A y B positivos. Entonces multiplicamos por menos 1, multiplicamos por menos 1, nos va a dar menos F de A mayor que menos F de B, ¿cierto? Y como nosotros sabemos que esta función es impar, tenemos esto, ¿cierto? Entonces podemos reemplazar el menos F de A por F de menos A y el menos F de B por F de menos B. Entonces llegamos a esto, ¿ok? Y entonces tenemos esta desigualdad ahora, ¿ya? Y como nosotros sabemos que menos B es mayor que menos A, y F de menos B es menor que F de menos A, entonces esto implicaría que esta función es decreciente para todo número negativo también, ¿cierto? ¿Sí? Nosotros demostramos que también, porque antes nosotros habíamos demostrado que era decreciente para los positivos. Ahora con esto demostramos que también es decreciente para los negativos. ¿Ya? Eso es lo que estamos demostrando acá. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Más o menos. Sí, es que igual es algo como medio raro. Pero el fundamento de esto en realidad es que se puede, por ejemplo, ver con la gráfica. ¿Ya? Que en realidad nosotros dijimos como es impar esta función, no importa cómo sea al lado derecho, al lado izquierdo va a tener que seguirlo. Pero reflejado. Entonces, si el lado derecho es decreciente, el lado izquierdo también va a ser decreciente. Análogamente, ¿ya? Si esta función fuera par, el lado derecho va a ser igual al lado izquierdo. Entonces, se va a invertir. Reemplazar valores en la función. Yo no lo haría, porque en realidad estarías como viendo que en 2 puntos uno es mayor que otro. Entonces no sabes cómo se comporta en general. Entonces, por eso que todo esto tiene que ser con números, como números arbitrarios. Cualquier A y B, cualquier B que tomes en el dominio. ¿Ya? Bueno, viendo como la gráfica de la función se entiende más, como que en realidad una función impar y que sea monótona, tiene que ser monótona en los dos lados de la misma manera. ¿Ya? Así. No importa cómo tome esta función, va a tener que ser
va a tener que seguir las mismas reglas que en el lado derecho. ¿Ya? Ya. Entonces ahora vamos a ver no sé la última parte de ejercicio. Ya, ahora tengo que determinar si K es positivo, determinar la primera imagen de K. ¿Ya? Veamos. Si K pertenece a los reales positivos, determinar la preimagen de K. Punto. ¿Ya? Ok, entonces nosotros decimos, la preimagen, nosotros sabemos que en realidad es como qué X nos daría K. Tenemos que determinar cuál X nos da K. ¿Ya? Entonces esto es un trabajo de invertir la función, ¿cierto? Nosotros tenemos que f de x, que f de x es 2x partido en valor absoluto de x menos 3, ¿ya? Entonces nosotros vamos a determinar que para que x esta cosa es igual a k, ¿ok? Entonces vamos a decir k es igual a 2x partido en valor absoluto de x menos 3, ¿ok? Ya, primero que nada acá hay que notar unas cosas, ¿ya? Esto, como es siempre, esto es positivo o negativo, ¿ya? X va a estar entre estos valores por el dominio, ¿cierto? Eso, ¿dónde va a estar siempre? Esto, como x siempre es menor que 3 y siempre es mayor que menos 3, entonces valor absoluto de x siempre va a ser menor que 3. Por lo tanto, valor absoluto de x menos 3 va a ser menor que 0. Exacto, va a ser negativo. ¿Ya? Entonces, como eso no importa que x va a ser negativo, esto siempre, ¿ya? Esto lo va a poner que esto va a ser un negativo. ¿Ya? Y nosotros sabemos que k es positivo, ¿cierto? Como k es positivo, nosotros queremos que esto también sea positivo, ¿cierto? Porque son iguales estas dos cosas, se supone. Por lo tanto, 2x también tiene que ser negativo, ¿cierto? Y para que 2x sea menor que 0, x tiene que ser menor que 0, ¿cierto? Oh, pero Zoom me está enviando. Ya me dice que me quedan 10 minutos. Ya en 10 minutos hacer ejercicio. Si se corta, de nuevo, métase a la reunión, pero ahora voy a seguir nomás. ¿Ya? Hasta que se corte. Ya, entonces, sabemos que x tiene que ser menor que 0, ¿cierto? Tiene que serlo, porque como dijimos que k es positivo, en realidad x tendría que ser negativo para que esto funcione, ¿cierto? Ya, porque nosotros por el dominio de la función era este era el dominio de la función. Desde menos 3 hasta 3, ¿ya? Por lo tanto, nosotros sabemos que x es menor que 3 y mayor que menos 3, ¿sí? Si aplicamos valor absoluto a esto, nos daría que valor absoluto de x es menor que 3, ¿cierto? Por lo tanto, valor absoluto de x menos 3 es menor que 0. ¿Ok? ¿Se entiende ahora? ¿Sí? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, entonces tenemos esto. Ahora, como sabemos que aquí es negativo, vamos a proceder a despejar el k. ¿Ok? Voy a poner k. Voy a multiplicar todo por. Ya, no olvidemos que el x es negativo. ¿Ya? Voy a multiplicar todo por valor absoluto. Bueno, de hecho, mejor aún. Como sabemos que x es menor que 0, valor absoluto de x es igual a menos x, ¿cierto? Por lo tanto, k es igual a 2x partido en menos x menos 3, ¿cierto? Y ahora sí, podemos multiplicar por menos x menos 3, como x es distinto de 3, distinto de menos 3, podemos hacerlo, ¿cierto? Como x es distinto de menos 3, ¿ya? Entonces multiplicamos por esto. Entonces nos quedaría k factor de menos x menos 3 igual 2x. Ya. Entonces ahora vamos, distribuimos, nos quedaría menos kx menos 3k igual 2x. Esto es menos 3k más kx. Esto es menos 3k, 2x más kx. Más kx. Y por lo tanto esto será menos 3k igual
X 2 más K. Ya, acá tenemos que, nosotros queremos pasar dividiendo el 2 más K, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? No sabemos si es que 2 más K es... No sabemos si esta cuestión es 0, ¿cierto? Si fuera 0, estaríamos embarrándola, ¿cierto? Entonces tengo que decir que K distinto de menos 2, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Nosotros dijimos que, antes habíamos dicho que K pertenece a los reales positivos, ¿cierto? Por lo tanto, no hay ningún problema. Podemos pasar dividiendo por 2K, por 2 más K, ¿sí? Como esto, como X, K siempre es acá, entonces K nunca va a ser igual a menos 2, ¿ya? Entonces podemos dividir perfectamente. Sería 3K partido en 2 más K. Y esto es X. Perfecto. Y ahí tenemos efectivamente la inversa, ¿ya? Dado cualquier K positivo, esa va a ser su X, ¿cierto? Perfecto. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Sí? Ya. Este ejercicio yo igual haría, no sé si alguno se pregunta, de que en realidad acá nunca demostramos que fuera inyectiva esta función, ¿ya? Nunca la demostramos. Pero en la pauta tampoco lo hacen en realidad. Como que tampoco demuestran si es inyectiva. Entonces en realidad como que yo asumo que no es necesario demostrarlo. ¿Ya? Van demostrar que es inyectiva, de hecho, después tengo que mostrar que... No, nunca, no, en la siguiente tenemos que mostrar inyectiva. ¿Ya? Pero no hay que asumir inyectiva, parece. ¿Ya? Ok, entonces esta sería la función que nos daría el... Si es decreciente es inyectiva. Si es... ¿Cómo era? ¿Absolutamente decreciente? No, que había un nombre. Era decreciente, absolutamente decreciente también estaba, ¿o no? ¿O estoy equivocando? Estrictamente, claro, estrictamente. Esta nosotros demostramos que era decreciente nomás, ¿sí? Pero muy, muy buen punto en realidad, ¿ya? Nosotros dijimos que esta es decreciente. Entonces esto significa que para A mayor que B, f de A menor o igual f de B, ¿ya? Bueno, en realidad nosotros de hecho demostramos en realidad que era estrictamente decreciente. Tiene razón, tiene toda la razón. Porque en realidad nosotros nunca usamos el menor igual, nosotros usamos el menor, ¿ya? Entonces lo que nosotros demostramos en realidad era más fuerte, ¿ya? Entonces, claro, podemos decir, como es estrictamente decreciente, ¿ya? Porque de hecho lo que nosotros demostrábamos antes era estrictamente decreciente. ¿Ya? Pues sí, como es estrictamente decreciente, es inyectiva. Sí, se puede hacer eso. Perfectamente. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Pero que sea decreciente nomás no significa que sea inyectiva. Decreciente normal no, porque por ejemplo el 0 es decreciente. La función 0 es creciente y decreciente al mismo tiempo. Y la función 0 no es inyectiva, ¿cierto? Pero una función estrictamente decreciente sí es inyectiva. ¿Ya? Pero perfecto. Ok. Oh, me queda azul. Ya, entonces tenemos eso. Ahora hay que demostrar la última, ¿ok? Que es determinar el recorrido de f. Pero me dice que se va a terminar en 4 minutos la reunión. Así que vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a terminar la reunión y nos vamos a unir al tiro, ¿ok? Vamos a hacer el 1D, ¿ya? Me estoy tomando como mucho tiempo en estos ejercicios porque encuentro que igual es como... Este es el tipo de ejercicio clásico. Este es como de lo más importante que tienen que aprender de este curso, ¿ya? Como hacer análisis de funciones. Por eso me estoy tomando tanto tiempo. Si quieren después puedo grabar los otros ejercicios, pero lo voy a tener que hacer como el domingo, porque tengo muchas pruebas esta semana, ¿ya? Pero es muy importante esta materia, que la entiendan. Si cualquier pregunta que tengan, pregunten nomás. Ya, pero ahora sí, voy a hacer la reunión y nos volvemos a meter, ¿ya? Que si no Zoom me va a patear.